Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas de interés noticioso nacional e internacional. Señores, esta semana Arayet ha marcado un nuevo hito en la aviación comercial de República Dominicana, llevando sus aviones de bandera nacional a la ciudad de Nueva York. Ya Arayet había comenzado a volar a Estados Unidos hace un mes, con destino a Miami. A principios de este mes de junio, inició la ruta hacia la ciudad de San Juan de Puerto Rico, que es parte de lo que tiene que ver con Estados Unidos. Y ahora, este lunes, tocó suelo de Nueva York. Vuelos directos desde República Dominicana, Aeropuerto Internacional de las Américas, hasta New Jersey, al aeropuerto de New Jersey, que sirve a Nueva York y a Nueva Jersey. Un hito. Una línea bandera dominicana de bajos costos, aviones nuevos, modernos, aviones nuevos, una flota amplia que está cubriendo toda la región del Caribe, Centroamérica está en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil. En Norteamérica, México, Canadá, con dos frecuencias, Toronto y Montreal, y ahora Estados Unidos. Entra en Nueva York en esta semana. Un vuelo en el que fueron directores de medios, personalidades de República Dominicana, el ministro David Collado, y encabezado este grupo por el anfitrión principal, Víctor Pacheco Méndez, que es el CEO fundador de Arayet, y su mano derecha, su escudero, Manuel Luna, quien es el jefe de comunicaciones y de áreas de intercambio internacional. Muchos cargos largos que yo a veces no entiendo, no sé pronunciar. Bien. Pero ya Arayet está anunciando vuelos para Boston y Chicago también, a partir de noviembre. Y la Junta de Aeronáutica Civil anunció en República Dominicana que ya había pedido frecuencias para Orlando, que es una gran ruta con República Dominicana, vuelos directos, y Washington, D.C., o sea, la capital norteamericana. O sea, esta expansión y esta consolidación de Arayet en territorio dominicano redundará en beneficios claros para República Dominicana. Razón, más vuelos. Razón, más frecuencias, horarios. Razón, sentido dominicano que atiende a su gente. Razón, vuelos de competencia, como decía el presidente Luis Abinader en un mensaje que envió a los que iban a bordo de este avión de Arayet con destino a Estados Unidos este lunes, a Nueva York este lunes, que eso es lo que busca República Dominicana, abrir espacios que sirve de competencia en frecuencias, precios, en todo esto. Y esa es una realidad. Enhorabuena a Arayet, que marca Estados Unidos como uno de sus destinos importantes. El Consejo Económico y Social se reúne el lunes, ya con las mesas de trabajo, en 6 mesas de trabajo, para analizar el tema del impacto de la crisis haitiana sobre República Dominicana. Venezuela ha dicho que comienza sus vuelos a República Dominicana. Pues eso no es así. República Dominicana dice, bueno, espérate, eso lo decidimos nosotros aquí también, porque esto no fue porque le dio la gana a fulano o a Perencejo, sino por una razón de hecho. El tema de las candidaturas independientes
está en la mesa del debate en el Congreso Nacional. Una comisión especial lo está estudiando en la Cámara de Diputados. Hay varios proyectos, hay un proyecto que sometió la Junta y otros proyectos que han sometido legisladores, y todo se está discutiendo ahí a ver a dónde se llega. Y el tema de la economía, que es un tema central, el gobierno dispuso 81.000 millones a través de la Junta Monetaria que ponen a circular 81.000 millones para reactivar la economía. Con ese tema voy a hablar en detalles con Carlos Cuello, quien como cada semana analiza aquí en Oye País el movimiento de la economía y las finanzas nacionales e internacionales. Permítame la pausa. Para contrarrestar la volatilidad internacional y el encarecimiento del crédito interno, la Autoridad Monetaria Dominicana lanzó un amplio programa de liquidez para la economía que abarata los préstamos y apuntala a los principales motores productivos del país. La medida incluye la liberación de 50.000 millones del encaje legal, la reactivación de 14.000 millones no utilizados de un programa previo y el aplazamiento de pagos por 17.000 millones en facilidades de liquidez, principalmente con el fin de estimular el financiamiento a tasas más bajas para sectores claves como la construcción, manufactura, exportación, agropecuaria y MIPYMES. La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó la recuperación de materiales eléctricos sustraídos de la construcción de la extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, valorados en más de 300.000 euros y que estaban a punto de ser enviados ilegalmente a China. El robo ocurrió en un almacén destinado al resguardo de materiales para dicha obra. Según las investigaciones, el pasado 8 de junio, un empleado de seguridad del almacén, en complicidad con Enércido Viola Familia, ese empleado también del área de seguridad, y Jonathan Emmanuel Vázquez Núñez, desconectaron los breakers del sistema eléctrico de la nave para desactivar las cámaras de videovigilancia. El Tribunal Constitucional falló a favor de la agencia Javi Autoimport, ubicada en la Altagracia, al ordenar la devolución de 13 vehículos que habían sido incautados por el Ministerio Público en 2023, pese a no existir ningún proceso penal abierto contra su propietario, Melvin Javier Carpio. La decisión contenida en la sentencia TC 0375-25 pone en evidencia las irregularidades cometidas durante la retención de los vehículos, los cuales fueron ocupados durante un allanamiento el 8 de julio del año pasado, en medio de una investigación que involucra a Elín Ernesto Carpio Peña, hermano de Melvin Javier, extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. En medio del creciente conflicto armado entre Israel e Irán, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el despliegue de capacidades militares adicionales en Oriente Medio con el fin de proteger las fuerzas estadounidenses en la región, según expresó a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X. De acuerdo con el funcionario, estas acciones forman parte de un plan para reforzar la posición defensiva del país en la zona de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos. Proteger a las fuerzas estadounidenses es nuestra máxima prioridad, comentó Hegseth. El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Saed Iravani, afirmó que su país no desea una guerra ni una escalada bélica, pero que responderá para defender su soberanía frente a lo que describió como agresiones continuas de Israel. En declaraciones ofrecidas frente al Consejo de Seguridad de la ONU, Iravani advirtió que Irán ejercerá su derecho a la autodefensa mientras persistan los ataques israelíes o hasta que la comunidad internacional tome acciones significativas para detenerlos. 6 de los líderes del Grupo de los 7 intentaban demostrar en el último día de su cumbre que el Club de Naciones Más Ricas todavía tiene la influencia para moldear eventos mundiales. A pesar de la marcha anticipada del presidente Donald Trump, los líderes mundiales se habían reunido en Canadá
con el objetivo específico de ayudar a desactivar una serie de puntos de presión solo para ser interrumpidos por un enfrentamiento sobre el programa nuclear de Irán, que podría escalar de manera peligrosa e incontrolable. Israel lanzó una campaña de bombardeo aéreo contra Irán este viernes e Irán ha respondido con misiles y drones. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El Consejo Económico y Social ha citado para el lunes próximo, lunes 23, a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de la Universidad del Caribe, Unicaribe, ahí en el Malecón, el inicio formal de las mesas de trabajo que componen el diálogo que se montó ya en 2 reuniones entre el presidente Luis Abinader y los líderes de los partidos políticos y expresidentes de la República, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández. Se va a discutir en ese diálogo ya ampliado en el Consejo Económico y Social, que es un organismo multisectorial, donde participan diferentes sectores de la vida nacional, en este caso con la presencia de la cúpula política. Se va a discutir el tema de la incidencia, lo que representa para la República Dominicana los efectos de la grave crisis que sufre Haití. Una crisis de la que República Dominicana ha sido abanderado de que se busquen soluciones de parte de la comunidad internacional, de los organismos multinacionales, del exterior, de organismos como Naciones Unidas, como la Unión Europea, como la OEA, como los organismos crediticios, Banco Interamericano de Desarrollo, todos los organismos que componen el concierto político, económico, social internacional. En esta mesa se van a discutir 6 ejes temáticos. 6 ejes temáticos. El tema de migración, el tema del comercio bilateral, Haití y República Dominicana, el desarrollo de comunidades fronterizas, la seguridad nacional, lo que implica la situación de Haití para la seguridad nacional, el tema de las relaciones internacionales y los asuntos laborales. Ya los partidos políticos han planteado algunas posiciones, los principales partidos políticos, PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, y llevarán a esa mesa de discusión sus observaciones sobre el marco de un borrador de proyecto de nación para enfrentar esta situación con Haití, de Haití. Ya el sector laboral, que forma parte del Consejo Económico y Social, el CONEP, ha anunciado que también va a llevar posiciones en este sentido. El sector laboral está más bien, el sector empresarial, en la fórmula de que se establezcan mecanismos de regulación y de autorizaciones a los nacionales haitianos que viven en República Dominicana y que estén insertados en el mercado de trabajo para que puedan laborar sin ser perseguidos como ilegales
indocumentados. Aducen que hay un problema de que la mano de obra haitiana se ha convertido en imprescindible y altamente necesaria para algunos renglones de la producción nacional, como es la agricultura, como es la construcción, como es el turismo en diferentes aspectos, tanto en la construcción de proyectos como en las labores internas. Entonces, ellos están abogando por esto de la regularización de esos inmigrantes en República Dominicana, lo que contraviene, en cierto modo, hay que ver si de una forma radical finalmente, contraviene lo que es la política de repatriación, de detección de ilegales, de indocumentados y de repatriación que lleva a cabo el gobierno y que ha sido implementada de una manera más recia a partir de octubre del año pasado y a lo largo de este año, donde más de 300.000 indocumentados de Haití han sido repatriados a su país, luego de ser arrestados en redadas, y conocemos la historia. Entonces, esta reunión del CES, a partir del próximo lunes, sobre el tema haitiano, va a ser altamente discutida. O sea, no va a ser una cosa de que aquí hay un borrador, vamos a aprobarlo, esto no. Hay posiciones políticas, hay posiciones en que los partidos y el liderazgo político, a cargo de los expresidentes, tienen sus observaciones sobre una serie de acciones oficiales que se han estado tomando de cara a la situación de lo que vive Haití y lo que representa para la República Dominicana, pero también hacen sus recomendaciones de cómo ellos entienden que debería hacerse las cosas. Y en la parte patronal o empresarial, ya acabo de decir cómo piensan ellos. ¿Qué pasa dentro de la parte del sector laboral, que también tiene una incidencia importante en el CES? No se han pronunciado en ese sentido. No se han pronunciado. Entonces hay una serie de aristas dentro de esas 6 mesas de trabajo, donde es de esperar que en cada una de ellas se llegue a acuerdos y después se haga un compendio de todo para trazar una política de Estado, una política definida de República Dominicana sobre la situación haitiana y su repercusión en República Dominicana. Esperemos. Mientras tanto, Venezuela ha dicho, debe levantarse ya los vuelos, ya nosotros decidimos que se van a levantar y vamos a comenzar a volar a República Dominicana. Sí, compadre, aguántese, eso no es así. Venezuela suspendió los vuelos a República Dominicana en julio del año pasado, después de las elecciones que República Dominicana, junto con otros países, denunció como fraudulentas. El gobierno de Nicolás Maduro, que se impuso en esas elecciones, ya sabemos cómo, con el ejercicio del poder, unas elecciones que fueron declaradas fraudulentas por muchos países, incluyendo República Dominicana y muchos organismos internacionales y entidades del mundo. Él rompió sus estados de relaciones en algunas formas con algunos países. Por ejemplo, con República Dominicana y Panamá suspendió los vuelos. Cerró su espacio aéreo, se aisló de esos países. No recibimos gente de allá ni mandamos gente para allá. Las relaciones fueron entonces, República Dominicana recogió su personal y rompió sus relaciones. Prácticamente. Hay un encargado de negocios, una cosa, qué sé yo, alguna persona, pero no hay relaciones formales establecidas dentro de los marcos diplomáticos con Venezuela en este momento. Entonces el presidente Luis Abinader dijo este lunes, ya veremos, tomaremos una decisión en cuanto a eso, pero no es verdad que se ha levantado la prohibición de vuelos entre República Dominicana y Haití, porque son dos partes. Nicolás Maduro habló, es una burocracia que hay en República Dominicana. No, una burocracia no es que en República Dominicana se llevan las cosas y más las cosas diplomáticas como debe ser, en el orden que debe ser, no como al señor Maduro se le antoje o quiera, porque no es así. Él dejó, sí, ahora sí, vamos a comenzar otra vez. ¿Y qué? Pues creo que se llegaba a pensar el señor Maduro. Entonces, con República Dominicana, no. El gobierno dominicano tomará su decisión en su momento de restablecer los vuelos
de restablecer las relaciones, si lo encuentra necesario, de ampliar el marco de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro y esa una acción de gobierno. Y en eso el presidente de la República, por potestad de la Constitución, es quien maneja la política internacional de República Dominicana como Estado, representa al Estado dominicano. Y el presidente de la República tomará su decisión en su momento y es una decisión a respetar porque así está consignado en nuestro ordenamiento jurídico y así ha funcionado como debe de ser. Ya veremos. Ya veremos. El tema de lo que ocurre con el caso de la solicitud de medida de coerción sobre los empresarios propietarios del Jet Set, el señor Antonio Espaillat y su hermana Marisol Espaillat, fue aplazado para este miércoles porque hay que apoderar los expedientes y hay que ver en la base del informe técnico que rindió un organismo oficial que hizo el expertise de los escombros de lo que había ocurrido, y es una base técnica para tomar las decisiones a seguir. Hay que esperar, hay muchas presiones sobre los jueces, y yo quiero insistir en decir de que aquí los jueces en República Dominicana y la justicia propiamente le tiene terror, hay un terror mediático a irse contrario a lo que plantea, la aplicación de la ley muchas veces, o la prudencia en la aplicación de la ley, y hay que estar para satisfacer a veces el morbo, a veces la razón de la calle, a veces la razón de la pasión. Creo que en esto, una desgracia, una catástrofe que ocurrió, que ha sensibilizado a la nación, que ha conturbado al país, 200 y tantos muertos, cientos y tantos heridos, una situación grave, seria, y que hay marcos de responsabilidades que deberán reflejarse a través de decisiones judiciales. Lo que deben tomarse esas decisiones es sobre la base de lo que establece el ordenamiento jurídico. El ensañamiento o el decir, aquí estamos, porque eso no tiene, eso así no funciona. Se hace más mal que bien a final de cuentas. Por eso uno apela al juicio, a la lógica, a la prudencia, a la cabeza fría, ante un hecho tan serio y tan catastrófico como el que ha ocurrido, que no hay forma de que pueda ser resarcido ni con encarcelamiento, ni con dinero, ni con pronunciamientos. Esto queda para la historia de República Dominicana como una gran tragedia, Ojalá que vaya la serenidad al proceso de justicia que debe seguirse en este caso. Esa es la apelación que hay. En Irak y Israel las cosas siguen calientes. Hay declaraciones por aquí, por allí, de los ataques, de los muertos, de los daños que se están haciendo, pero esto no parece ir en una forma de bajar las tensiones y de desacelerar el proceso, sino que va en un proceso de escalamiento. Y esto vamos a resultar, a final de cuentas, perjudicados todos en el mundo. En la economía dominicana, la liberación de 81.000 millones de pesos a la economía por parte de la Junta Monetaria es un tema que apunta, lógicamente, a una reactivación de la economía. Esos detalles nos lo dará Carlos Cuello, quien es un experto en los temas de la economía
Y por eso está aquí cada semana, para orientarnos y explicarnos sobre estos temas. Lo analizaremos con Carlos Cuello después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Banco Central, a través de la Junta Monetaria, señores, ha anunciado la liberalización, por así decirlo, 81.000 millones de pesos. Eso es mucho cuarto, 81.000 millones de pesos. Un esfuerzo, entiende uno, desde fuera, para que se motorice la economía dominicana, que se ve como rezagada, como lenta en lo que va de este año. Razones tendrá el gobierno, el Estado, de que haya esa lentitud. Si no hay dinero, si el dinero se está manejando con precaución, yo no sé. Pero se siente, se siente. Y lo que dicen los expertos, los economistas, es que realmente hay una lentitud. Yo lo pongo con esa frase, yo no sé. ¿Qué significa esto para la economía? ¿Qué se busca? ¿Cómo se maneja esto? ¿Hacia dónde nos lleva? Carlos Cuello, ¿quién mejor que él para darnos esta explicación? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, ya se nota en la economía que hay una cierta ralentización. Hay factores, obviamente, que están limitando la posibilidad de crecimiento como estaba originalmente pautada, ¿no? Comentábamos la semana pasada incluso que el ministerio, ya no es ministerio, ¿no? Ahora Ministerio de Hacienda, había revisado las proyecciones a la baja. También las proyecciones de la economía global, las comentábamos la semana pasada, fueron reducidas por el Banco Mundial. En el caso nuestro, se está trabajando con un rango ahora más amplio, entre 3 y 4, Sí. con una media de 3.5, ¿no? Sí. El año pasado fue 4.95, valga decir 5. La tasa histórica, digamos, la tasa potencial de crecimiento de la economía dominicana es un 5%. Pero estos son tiempos especiales, matizados por lo que todos sabemos, con los problemas de la incertidumbre en la economía mundial, ¿no? Y obviamente el Banco Central ha logrado controlar la inflación. Tiene más de 20 meses, 24 meses creo, con una inflación dentro del rango meta, su objetivo de rango meta. Incluso ha logrado contener los disparos en la tasa de cambio, También, que es otro elemento. También, sí, vaso comunicante, ¿no? Sí, sí. También. Pero además, desde que comenzó este año, se ha estado muy pendiente a qué va a pasar con la tasa de interés de política monetaria. Se ha mantenido intacta. El año pasado, en el segundo semestre, se flexibilizó un poco más cuando se logró el control de la inflación. Pero a partir de enero tenemos un panorama mucho más incierto, ¿no? Entonces, es cierto que hay sequía. Los instrumentos de política monetaria son, digamos que, mecanismos que disponen todos los bancos centrales en el mundo, ¿no? Para incidir sobre la liquidez en la economía. Okay. Digamos que la misión del Banco Central es como manejar una compuerta, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado de que no la baje tanto que produzca sequía. Como dice la gente, Sí. hay una sequía. Sí, sí, ¿no? sí. Y tampoco soltarle mucho o saber cuándo le suelta Acá hay un desborde. para que no hay un inunde, ¿no? Entonces, en este caso, se esperaba que el mecanismo que se iba a utilizar, son esencialmente 4 mecanismos, ¿no? Modificación de los tipos de interés, que es más conocido, que es más directo, ¿no? Las operaciones de mercado abierto, compra o venta de títulos,
del Banco Central, dependiendo de cómo quiera aumentar la liquidez o reducir la liquidez, ¿no? La modificación del coeficiente de caja, del encaje legal, cuando sube el encaje legal, retira más dinero. Cuando lo baja, le deja más dinero a los bancos, ¿no? Y las facilidades de liquidez específica, ¿no? O coyuntural, ¿no? También puede facilitarle recursos a la banca a través de lo que son las operaciones de descuento y redescuento, de cartera o de títulos de activos fijos, ¿no? Entonces, fíjate, activo financiero, perdón. Entonces, fíjate que estos son los mecanismos que disponen no solamente el Banco Central de la República Dominicana, todos los bancos centrales en el mundo. El más expedito es el de la tasa de política monetaria, que habíamos dicho antes, que ante la realidad de que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, la ha mantenido fija, nosotros tenemos que mantener una cierta diferencia con lo que es la tasa de interés nuestra y lo de la Reserva Federal. Pero lo cierto es que las tasas de interés están un poquito altas, la economía está frenada, claro. El último informe del Banco Central, tuviste cuál es el crecimiento que llevamos, muy por debajo de lo que fue el año pasado para el mismo periodo, ¿no? Entonces, una manera de dinamizar la economía es inyectarle liquidez. O sea, hay política monetaria expansiva, política monetaria restrictiva. Digamos que ahora mismo la política monetaria, en un ambiente de mucha cautela, no ha sido expansiva. No. Y en una política monetaria de este tipo, pues las tasas de interés tienden a subir. Y cuando sube la tasa de interés o se mantiene muy alta, eso afecta a la inversión. Correcto. Afectada por demás por la incertidumbre. Correcto. El riesgo que te encarece el dinero también, ¿no? Así es. Entonces el Banco Central, utilizando en este caso lo que son las facilidades de liquidez, ha liberalizado, como tú bien destacas, 81.000 millones de pesos. El propósito, bueno, propiciar condiciones monetarias favorables y contribuir al dinamismo de la actividad económica. ¿Cómo se opera esta liberalización de los 81.000 millones? ¿A dónde va? ¿Cómo llega a la economía? ¿Cómo es el mecanismo, Carlos? No, a través de los intermediarios financieros. Los bancos. Claro, bancos o intermediarios, porque los diferentes tipos de entidades financieras del sistema, ¿no? Regulado. En este caso son 50 millones. 50.000. Vía el encaje. 50.000 millones. Vía el encaje. Esto reduciría en un 2.4% el encaje. O sea, el pasivo que los bancos tienen que llevarle al Banco Central por cada peso que reciben de depósito. Una pregunta ahí mismo. Si los bancos reciben esta inyección, por así decirlo, de tener más para su uso. Digamos liberalización. Sí, 50.000 millones. Para que llegue al público y dinamice la economía, ¿no debe haber también conjuntamente algunas acciones para una reducción de las tasas de interés? Porque si no, entonces los bancos lo van a tener ahí, pero si las tasas siguen altas o la gente entiende que no les resulta hacer un negocio, o sea, no estaría haciendo nada. Por eso es para yo entenderlo. Hay tasas subsidiadas especiales para este tipo de recursos, 9% anual y plazo hasta de 2 años. O sea, porque lo que tú dices tiene que estar... Sí, porque si no tiene sentido. Claro. O sea, es buena pero claro, si no llega... Y podría, generalmente también se enfoca a sectores que se quiere incentivar, sectores productivos. Como se ha hecho otras veces para la vivienda, para sector agrícola, para qué sé yo. 50.000 por ahí. Hay 14.000 millones que todavía están pendientes de lo que se habían liberalizado para las viviendas. Que se están, eso fue en el 2024. Y que no se ejecutaron. Todavía están pendientes. Están pendientes. Lo que te indica a ti que parece que la demanda de financiamientos se ha visto afectada. Sí. Podría ser por la tasa de interés. Es lo que te digo, la tasa de interés. Yo hablando con una de las gentes de los constructores de Acoprovi precisamente, decían que las tasas de interés tienen frenado, porque decíamos, ¿por qué ha reducido la construcción? Por las deportaciones. Lo estamos buscando, no, que también tenemos un tema con las tasas de interés. Sube mucho el costo, el precio, y entonces se hace más inaccesible, entonces no hacemos nada con tener muchas viviendas construidas
de un nivel que no tiene salida. Aparte de la incertidumbre, la estabilidad laboral, o sea, hay muchos factores. Sí, La tasa de interés no es el único, pero No, sí. pero es importante. Claro. Y 17 millones por aplazamiento de 6 meses de facilidad de liquidez que estaban originalmente previstos a retornar al Banco Central. O sea, se extiende por 6 meses más. Facilidad de liquidez anterior que ya debieron retornar al Banco Central, entonces se extiende por 6 meses más. Okay. Eso es lo que suma los 81.000 millones de pesos que van a impactar sobre la economía, que van a revertir la tendencia. Mira, aquí hay variables que no dependen de nosotros, que no controlamos nosotros. Sí, ¿no? sí. Y mira que hemos tenido suerte con el tema de los precios del petróleo, con esta debacle de Medio Oriente. Hasta este momento, por lo menos, no nos ha... Uno tenía el temor de que esto se disparara y duplicara hasta los precios. Mira, sin embargo, el conflicto de Medio Oriente no va a ser indiferente. No, claro, pero que uno pensaba en principio, cuando uno vio que al día siguiente se disparó 14% hacia arriba, uno dijo, bueno, esto va a ser indetenible. Sí, porque se podría buscar la balanza comercial con Israel, poco significativa probablemente, ¿no? O República Dominicana no le compra petróleo a Irán, Irán tiene problemas de bloqueo, ¿no? Sí, pero eso se repercute en todo el mundo. Una alta proporción del petróleo de Irán va a China, pero también se ha hablado del estrecho de Hormuz, por donde pasa más del 30% del petróleo, porque no lo controla Irán en su totalidad. No, pero ellos dicen que pueden boicotear. Exacto. Y aumentar ya la incertidumbre y aumentar los seguros, el riesgo, ¿no? Ellos han dicho incluso directamente, si atacan nuestra refinería. Pero no le conviene. No, pues ellos dicen, si atacan nuestra refinería y nosotros nos vemos afectados, nosotros atacamos el cosa. O sea... No le conviene porque de ellos por ahí que sale también. Claro, pero en esta guerra ilógica, viéndola desde aquí, uno no sabe las cosas que son. Todo es posible. Entonces, eso agrega, como tú dices, incertidumbre. Irán está produciendo 3.3 millones de barriles de petróleo, lo que llegó a producir Venezuela en un momento determinado. Y como te decía, la tercera parte de ese petróleo va a China y otra gran parte para su consumo interno, ¿no? Ahora mismo Estados Unidos produce 13 millones de barriles diarios. Rusia 10 y Arabia Saudita 9. Para algunos economistas, ¿no?, el principal impacto que podría tener esta guerra es justamente un posible incremento, el incremento en los precios del petróleo, porque ya se está produciendo, ¿no? En estos días de mayo acá, eso es una teoría de dominó, eso va influyendo. No, de mayo acá, WT ha subido casi $10. Claro. Hoy estaba subiendo como a $10, ¿no? Y el petróleo no hay que verlo solamente en la gente que consume vehículos vehículos de gasolina, sino que hay que verlo en toda la fase de la economía, del desarrollo. En promedio, el petróleo es el principal renglón de las importaciones dominicanas. Claro. Individual. Claro. Representa alrededor del 20% de lo que son las importaciones dominicanas. Pero además, para la cantidad de petróleo que nosotros importamos, que son entre 100 y 110 mil barriles, 110 mil barriles diarios, ¿no? Estamos hablando de que por cada dólar que sube el petróleo, la factura petrolera nuestra, no queremos decir que ese dólar se va a mantener todo el año, porque son fluctuantes, ¿no? Pero eso impacta con 36.5 millones la factura petrolera nuestra. Pero además hay que irse a la política fiscal. Los subsidios representan una alta proporción de los desembolsos del gobierno. Claro. Porque el gobierno ha asumido el rol de subsidio generalizado para la salsa de petróleo. Sí. Eso nos favorece, llevamos años en esto, ¿no? Porque además nos manda un mensaje a la gente de que tenemos la necesidad de ser más comedidos con el uso, con el consumo, ¿no? Pero el gobierno lo ha asumido así como una forma de evitar, es verdad, tiene dispositivos que frena la inflación por el efecto inflacionario que tiene la alza de los precios del petróleo, sobre todo los precios de la economía, ¿no? Pero sí nos está afectando, yo te diría, ¿no? Porque además también esto agrega más incertidumbre al panorama de por sí ya convulso de la economía global. Y eso se refleja. Se posponen decisiones de inversión, se
posponen decisiones de consumo, se aplazan los viajes. Por ejemplo, tú lo pensarías 2 veces antes de viajar por la zona de... Claro. Una No, zona de no, mucho no. interés turístico, ¿no? Claro, pero Uno se imagina volando en medio de- no, estando de en, disparo. o estando en un hotel, o en una, además todo está en estado de guerra, estando en un hotel o en un sitio y te metan un bombazo. Hay aeropuertos cerrados también, ¿no? Claro. Y- y No, eso bloquea un país y las y una rutas se ven zona afectadas. completa. Por eso te digo, o sea que el panorama mundial ahora mismo está muy más complicado, Sí. más complicado. Y eso, lamentablemente, impacta la economía. Sí, y tú también tienes una nota que habla sobre los niveles de inversión en la economía según los planteamientos del Banco Mundial. Sí, el Banco Mundial emitió un informe sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa. Los datos son hasta el cortado al 23, pero lo que reflejan esos datos es que la inversión extranjera directa está cayendo a los niveles de 2005 para las economías en vía de desarrollo, que son las que reciben más inversión extranjera directa, y a los niveles de 1996 para las economías De desarrolladas. 1996. Y eso obviamente va a la par con incremento en lo que es el endeudamiento, porque cuando tú recibes inversión extranjera directa, tú estás recibiendo recursos que van a echar raíces. Claro. Sobre todo inversión Claro. extranjera directa, no financiera. No, directa, claro. Y obviamente que además agregan valor a la economía, porque no solamente la inversión, sino que detrás de esa inversión vienen empresas posicionadas en los mercados internacionales y traen conocimiento, tecnología, logística. Entonces eso preocupa, como es natural, esa situación, e incluso no es de extrañar que esto esté impactando lo que son lo que es el comportamiento en el crecimiento, la tasa de crecimiento de la economía mundial. El año pasado, en la economía de República Dominicana, aquí en el país recibimos unos 4.000 millones de dólares en inversión extranjera. Inversión directa, ¿cuánto más o menos es eso? No, la que el Banco Central nos revela es inversión extranjera directa. Directa, ese es directo. 4.500, ahora se proyectan 4.750. Así que ha ido en incremento. Va a poco poco. depender mucho de todos los factores que hemos estado mencionando. Sí. En el caso nuestro parecería, ¿no?, que, como comentábamos la semana pasada, todos estos cambios podrían favorecernos por la cercanía a Estados Unidos. En cierto modo, y además de la estabilidad político, económico, social del país, que ya ha sentado bases, que no es una cosa de este año, sino que viene por tiempo. Sí. O sea, quizás algunos renglones, pero como tú dices, todos piensan en cómo vamos a invertir en este momento, no importa si vamos al Edén. Sí, la política arancelaria está incidiendo mucho también en todo esto. Claro, ese es otro factor. Son muchos factores. Sí. Y la guerra, los imponderables de la guerra, de cómo van a afectar, pueden ser serios. Por ese informe del Banco Mundial, ¿cómo dice que sería la reducción? ¿A cómo la proyectan ellos? Mire, ellos dicen que la inversión extranjera directa, el dato, la economía en desarrollo recibieron 435.000 millones de inversión extranjera directa A nivel el año mundial. pasado. El año pasado, exacto. Y las economías desarrolladas, 336. En 2023, el nivel más bajo del 96 para las economías desarrolladas. Y para las economías, los 435.000 millones, ¿Y las el nivel más proyecciones bajo. que tienen ellos? No, a la baja. Sí. A la baja. Sigue a la baja. Está baja. Sí, porque es que la inversión requiere de estabilidad, requiere de menos riesgo para tú poder generar el retorno de capital y, por supuesto, retornar parte de ese retorno para honrar lo que son los compromisos que tú asumes en los mercados financieros internacionales, que es donde se captan los recursos. Claro. Pues no la tenemos fácil, don Carlos. No, pensábamos que este año iba a ser mejor o menos malo, y la verdad que El panorama no pinta eso. nunca falta. El panorama no pinta eso. El panorama interno en Estados Unidos, el panorama en Europa con la situación de Rusia y Ucrania, el panorama en el Medio Oriente, el panorama en sentido general no es halagüeño. No es halagüeño. Cautela lo que se Sí, impone. señor. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en esta cita de esta noche
analizamos el impacto en la economía dominicana con estas medidas que está tomando el Banco Central, que está tomando el Estado y de cara a lo que está pasando en el mundo. Seguimos atentos a esto y cada semana don Carlos Cuello nos da ese análisis que nos pone en el contexto de lo que está ocurriendo. Gracias de nuevo por su compañía. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.